Yo les voy a exponer sobre el arte helenístico. Yo soy María de la Luz. Comencemos. El índice, empezaremos primera parte por qué es, luego pasaremos a cómo comienza su historia, luego características, después el contexto social después de Alejandro Magno. Número 5, teatralidad, fuerza y dinamismo. 6, vida cotidiana. 7, resonancias y por último, collage. Empecemos sabiendo qué es. El arte helenístico es aquel que sufrió la influencia del arte griego o helénico. Surgió entre finales del siglo. Esto fue un arte fundamentalmente eléctrico, ya que en él se mezclaron tanto los elementos estéticos del arte helénico como la cultura de los diferentes dominadores, como Asia y Occidental. Esto fue como consecuencia de la vocación imperial de Alejandro Magno y sus seguidores, así como el de los romanos. Todos ellos fueron además admiradores de cultura helénica. Siguiente parte, ¿cómo comienza su historia? Bueno, el arte helenístico es aquel que fue un arte fundamental helénico, y ya que con él se mezclaron tanto elementos estéticos del arte helénico como la cultura de diferentes dominadores de Asia y Occidental. Esto corresponde al tercer periodo de clasificación del arte de la antigüedad clasista, como periodo arcaico de los siglos 8 al 5 a.C. Periodo clásico, siglo 5 al 4 a.C. y periodo helenístico de los siglos 4 al 2 a.C. Pasamos a sus características. Tiene 3, que es escultura, arquitectura y pintura. Empecemos por escultura. Un elemento de la escultura helenística es el patetismo, en el cual se deja toda la austeridad del periodo clásico. Por patetismo se entiende la expresión de angustia o padecimiento para generar conmoción, así como las esculturas de este periodo serán expresivas, dinámicas y cargadas de tensión en busca de un mayor naturalismo y emotividad. Arquitectura. En la arquitectura también se va dejando de lado la austeridad del orden dórico y se favorecerá a los órdenes jónico y corintio, más recargados al optar por un estilo. Este será también común observar la tensión entre estética europea y asiática, como el uso de la construcción abovedada de herencia babilónica. Como ejemplo de la arquitectura helenística podemos mencionar el altar de Zeus en Pérgamo, que data del año 180 a.C. aproximadamente. Por último, pintura. En la pintura se observa la técnica de mosaico de mármol de colores, así como las cerámicas llamadas tanagras, que son figurillas de barco cocido. Sin embargo, son muy pocos los vestigios que perduran de este periodo. El contexto social después de Alejandro Magno. El que están viendo en la imagen es Alejandro Magno. Empecemos. Tras la desaparición del gran conquistador macedónico, el imperio que había construido no duró demasiado. Pronto se resquebrajó en diversos reinos que pasaron a ser gobernados por 3 dinastías inauguradas por sus generales. Por un lado, la dinastía ptolemaica en Egipto,
a la que permanecería su reina más famosa, Cleopatra. Por otro lado, la Seleucida en Siria y la Antigónida en la vieja Macedonia. Él moría por el sueño imperial de Alejandro, pero la escultura helena se expandía por rincones que hasta entonces nunca habían tenido contacto con Grecia, o muy mínimo. A partir de entonces, la población nativa se helenizaría, aunque para ser exacto, las capas más helenizadas de la sociedad fueron las élites, las que tenían en suma en sus manos el poder de financiar un arte adecuado para un nuevo periodo. Ahora vamos con teatralidad, fuerza y dinamismo. En las anteriores esculturas citadas se muestra un elevado dramático que en las esculturas citadas se muestra especialmente en la primera un elevado dramático. En el Gálata Ludovici, el guerrero derrotado sostiene a su esposa ya muerta mientras eleva teatralmente la espada para darse muerte a sí mismo. Se trata de la clásica escultura del periodo helenístico, muy lejos ya del contenido y equilibrio de las obras del periodo clásico. Por otro lado, la contundencia de la musculatura de Gálata es también caracterizada de la época helenística en el famoso Laoconte de la Escuela de Rodas. Vemos mucho mejor este aspecto. El sacerdote troyano es representado como un auténtico Titán de elevada estatura y grandioso volumen, muy musculado, y cuenta el mito que Laoconte avisó a los troyanos del peligro que se suponía admitir el caballo de madera dentro de sus murallas, y como castigo los dioses le enviaron a él y a sus 2 hijos unas serpientes marinas para que acabaran con ellos, como se está viendo en la foto. En la escultura vemos al sacerdote luchando ferozmente contra los monstruos, así como sus 2 hijos, su boca entreabierta y la mirada elevada hacia el cielo, y las manos extendidas en un intento desesperado de huir, son típicas del dinamismo helenista. Ahora, característico del periodo helenístico es presentar el clímax del momento, de forma muy parecida a lo que mucho más tarde hará el barroco, y por eso muchos autores se refieren al helenismo como barroquizante, aunque no hace falta decir que esta denominación es absolutamente anacrónica. En la vida cotidiana, además de su fuerza expresiva, el arte de la época helenística se caracteriza también por un acercamiento a las escenas cotidianas, alejándose así del idealismo imperante en el periodo clásico anterior. Esta naturalización de las escenas se percibe incluso en la representación de los dioses, que son mostrados ejerciendo actividades diarias aparentemente triviales. Resonancias clásicas. A pesar de estas innovaciones, no debemos pensar que el arte helenístico es una ruptura con el anterior arte clásico, sino que nada más lejos de la verdad. De hecho, ya hemos visto cómo la ciudad de Pérgamo intentó relacionar su propio arte con el de Atenas, de las guerras con los persas. El arte helenista no es pues un rompimiento con los cánones clásicos, sino una evolución de los mismos. Y finalmente, para terminar, tenemos unas imágenes en tipo collage de las que se utilizaron, que son del arte helenístico. Como pueden ver, utilizamos el de Gálata, el del sacerdote con sus 2 hijos, una pieza más, y las demás pues son así. Y muchas gracias por su atención.